Hola, ¿qué tal? Quería compartir algo con ustedes y lo primero es comentarte y darte una noticia que seguramente la conoces, pero quiero decirte que el mundo está en crisis. Sí, nuestro país está en crisis. Eh, Nuestra economía está en crisis, nuestras familias están en crisis, nuestras parejas están en crisis, nuestras emociones están en crisis, hasta la naturaleza está en crisis. Sí. ¿Y por qué me río cuando hablo de crisis? A ver, pensemos un poquito. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dar 15 segundos para que aquellos que se animen y quieran chateen, si estás en YouTube o estás por Facebook, y me digas, ¿por qué me puedo estar riendo cuando hablo de crisis? Mientras tanto voy a tomar un matecito. 15 segundos, ya. Sin copiar, ¿eh? Cada uno y poniendo lo que le parece rápido, una frasecita de por qué me puedo estar riendo. Vamos que ya se acaba. Muy bien, perfecto, se terminó. Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas, ¿qué les parece? Bueno, no tomé nada de alcohol demasiado temprano. Otro, no, tampoco tomé ninguna pastilla. Se me soltaron algunos tornillos, sí, pero se me soltaron los tornillos ya hace un tiempo, o sea, antes de la pandemia, así que esto no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué me estoy riendo? Amigos y amigas, ¿por qué me estoy riendo? Porque hoy quiero hablar con vos sobre una de las caras de la crisis. Sí, una de las caras de la crisis. ¿Y sabes a qué cara me refiero? Me refiero a la cara de la oportunidad. Sí, la cara de la oportunidad en medio de la crisis. ¡Wow! Mirá lo que decía Einstein. Decía, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Uf. ¿Qué decís? ¿Estaría de acuerdo este hombre cuando escribió esto hace ya casi unas cuantas décadas? La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La verdad que la Biblia está lleno de casos de éxitos, de personas que han sabido transitar la crisis y transformarlas en una oportunidad con la ayuda de Dios. Por eso me encantaría que me acompañes. Vamos a buscar en la Biblia una de tantas historias, que es la historia de Daniel. El mensaje, el título que hoy le puse es por 10. No te voy a vender nada, no es una oferta. Después vamos a entender un poquito más por qué le puse por 10. Pero te invito a que me acompañes en el libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1. ¿Quién era Daniel? ¿Y cuál fue la crisis de Daniel? Es lo que ahora vamos a leer. Así que acompáñame. Dice así, durante el tercer año del reinado Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. Daniel vivía en Judá y dice que un ejército del imperio de Babilonia rodeó toda esa ciudad para atacarla y conquistarla, ¿sí? Y fíjate, un poquito más adelante, en el versículo 3 dice, además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. Así que, fíjate, sitiaron la ciudad, la conquistaron, pero además el rey de Babilonia mandó a traer a todos aquellos jóvenes de familias, podríamos decir, acomodadas o familias importantes de Judá, jóvenes que estuvieran preparados, capacitados para servir al rey en su corte. Qué interesante. Y entonces así fue que Daniel, junto con algunos amigos, fueron exiliados desde Judá hacia Babilonia. Tenían que recorrer a pie más o menos unos 1000 kilómetros, así que imagínate que se llevaron varios días para poder llegar a Babilonia. Y yo creo que eso es una crisis importante, ¿no? Imagínate el ser
por obligación, despegados de su familia, de sus padres, hermanos, amigos, cultura. O sea, los obligaron a dejar todo lo que tenían para ir a otra ciudad y tampoco sabían bien cuál iba a ser el destino de esa ciudad. Así que también imagínate para las mismas familias lo que representaba esto, ¿no? Imagínate a vos, mami, si te llevaran a un hijo, ¿no? Qué fuerte, qué duro que es esto. Así que era una crisis profunda por la que todo el pueblo de Judá estaba pasando. Y entonces en este camino que iban de algunos días, llegaron al final a Babilonia. Y me gustaría, para hacer algo práctico, que a través de una regla mnemotécnica poder ir desglosando un poquitito esto de cómo es esto de transitar la crisis y transformarla en una oportunidad. Así que yo te invito a que pienses en las 13. 13. Y si te gusta tomar nota, anda anotando 13. La primera C va a ser del cómo hacerlo. La segunda C va a ser del cuánto. Y la tercera C va a ser del cuándo. ¿Ok? Cómo, cuánto y cuándo. ¿Ok? Parece un trabalengua. Así que arranquemos con el cómo. El primer punto que me gustaría hablar sobre el cómo tiene que ver en que para poder encontrar esta oportunidad en el medio de la crisis, nosotros tenemos que primero aceptar la crisis. Tenemos que aceptar lo que nos está pasando. Tenemos que aceptar qué sentimos. Tenemos que aceptar si tenemos problemas económicos, tenemos que aceptar si nuestra emocionalidad está afectada, si nos sentimos tristes, si nos sentimos cansados. Tenemos que aceptar. El primer punto es aceptar, no negarlo, porque si negamos y tratamos de negar la situación, eso lo que va a hacer es dilatar más la posibilidad que tengamos. Entonces el primero es aceptarlo. Lo segundo es reaccionar. Es no quedarnos ahí, no quedarnos en la queja, no quedarnos en el lloro, no. Estos chicos tuvieron que caminar varios días y supongo que habrán hecho un duelo y porque a medida que se iban alejando, viendo su familia lejos, su nación, su cultura lejos, sin saber lo que les esperaba, yo me imagino que ellos a medida que iban tal vez llorando, deslizando sus lágrimas con bronca y iban avanzando hasta que llegaron. Pero el otro punto, cuando ellos llegaron a la ciudad, tomaron una actitud, tuvieron un carácter. Junto con esta reacción necesitamos tener ese carácter que tuvo Cristo. Decía un CEO de una empresa importante cristiana que cuando le preguntaban cuál era por qué su éxito, ¿no? Y en medio de esta pandemia, cómo lograba el éxito. Y él decía que él lo primero que hacía era doblar rodillas, porque dice que cuando él doblaba sus rodillas delante del Señor, cada vez que estaba en la presencia del Señor, él iba adquiriendo el carácter de Cristo. Entonces estos muchachos tomaron ese carácter. Fíjense lo que dice el capítulo 1, el versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. ¡Wow! Ellos llegaron al palacio, dice que ahí los iban a capacitar, les iban a enseñar la lengua, les daban de comer la comida del rey, los atendían bien. Pero ellos dice que se negaron, dice que Daniel dispuso en su corazón, él se paró, él tuvo el carácter para decir no a esto que no viene de Dios. Y él optó y decidió obedecer a Dios también. Estamos en una sociedad tan relativa, en una sociedad donde todo parece que está bien, donde no hay nada malo ni nada bueno. Depende cómo lo sientas, cómo lo veas, la vibra que te produce. Y muchas veces eso nos afecta a nosotros también como hijos de Dios. A veces eso se impregna en nosotros, nos influencia. Y entonces empezamos a dejar de ver de la perspectiva de Dios y empezamos a razonar nosotros mismos qué cosas pueden estar bien o qué cosas pueden estar mal. Y dice que Daniel lo que hizo dice que dispuso junto con sus amigos obedecer a Dios. Obedecer a Dios.
Ellos no entendían muchas cosas, no veían muchas cosas, por ahí no estaban contentos, por ahí podrían haber dicho, ¿y dónde está ese Dios que nos liberó de Egipto? ¿Dónde está ese Dios? Podrían quejarse, podrían tal vez hasta decir, esa comida es mucho más rica, y bueno, si a mí me gusta, dale, voy. No, ellos obedecieron. Por eso, hermanos, a veces no es importante lo que yo piense, lo que yo sienta. Lo importante es lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos revela a través de su palabra. Si obedecemos, Dios lo que quiere es que obedezcamos su palabra y su voz. Esa es una de las maneras para transitar la crisis y transformarla en la oportunidad que Él quiere, que así lo vivamos. Entonces, la obediencia. En esos momentos, cuando estamos obedeciendo, muchas veces se pone en jaque también nuestra fe, nuestros valores. Sí, muchas veces pueden suceder situaciones de presión, como ellos que estaban ahí en medio de esa corte donde todos sus compañeros, digamos, de distintas partes del mundo que habían llegado ahí, comían la comida del rey y hacían, pero ellos se pusieron firmes. Y entonces se pusieron firmes y de esa manera, ellos no transaron. Y en un mundo donde siempre nos está aprisionando, donde el enemigo quiere que tropecemos, no transemos. Mantengamos esos valores, esa ética, esa moral que Dios quiere que tengamos como sus hijos. Otra manera que ellos pudieron atravesar esta situación es porque dice que eran jóvenes, estaban preparados, habían estudiado, eran idóneos para muchas cosas, para muchos campos que necesitaba el rey Nabucodonosor. Ellos habían estudiado. Y yo lo que te quiero decir y animar también en este tiempo es que hay una oportunidad para aprovechar bien el tiempo. Hay una oportunidad para poder invertir nuestro tiempo en estudiando. Tal vez necesitemos aprender y profundizar en la palabra de Dios. Tomarnos tiempo, no solo para leer, sino para meditar, sino para profundizar, sino para separar tiempo para que el Espíritu pueda revelarnos lo que está en su palabra. Tal vez también pueda ser un buen tiempo para estudiar una carrera o tal vez, si no es una carrera, un oficio. Tal vez carpintería, plomería, tal vez aprovechar esto como para hasta que después puedas servirte a vos en tu casa para gastar menos dinero, para hacer las cosas, o si no, tal vez hasta futuro emprendimiento que puedas hacer. Tal vez puedas, no sé, estudiar arte, estudiar arte para despejarte, para concentrarte en algo que te hace bien, que pueda ayudarte en tus emociones, en el tiempo que estás viviendo. ¿Cuántas cosas? Hoy hay cursos online por todos lados, hay cursos online a través de las municipalidades gratis. Entonces, es un tiempo para aprovecharlo, para decir sí, lo voy a hacer. Ellos fueron capacitados y Dios los pudo utilizar de esta manera. Entonces vimos el cómo. Ahora vamos al cuánto. ¿Cuál es la capacidad que vos y yo tenemos para atravesar la crisis y transformarla en oportunidad? ¿Cuál es la capacidad que tenemos en medio de una crisis nosotros para ver dónde está la oportunidad? Y mira, te invito a seguir buscando en el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 3. En la Reina Valera dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¡Wow! Dice que tenía un espíritu superior y dice que era más sabio que todos los demás. Y entonces dice que el rey hasta lo quiso poner como encargado de todo su gobierno. Tremendo, tremendo. Y también, fíjate lo que dice Romanos 8:11, dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Ese Espíritu, ese poder que lo levantó a Jesucristo de los muertos está en nosotros. Hay poder en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra capacidad? Es la capacidad del Espíritu Santo en nosotros. Fíjate lo que dice Daniel también, capítulo 1, versículo 19 al 20. Mira lo que dice.
Dice, el rey habló con ellos, con los Daniel y sus amigos, y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus amigos, quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, escucha bien, y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. 10 veces más, por 10. Esa es la capacidad, por 10. Este por 10 es un número figurativo. Imagínate si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por 10, por 1000, por 1.000.000, infinito, lo que Dios quiera. Pero si vemos que hay cosas que funcionan alrededor nuestro, cuánto más nosotros, hermanos, podemos hacer que las cosas funcionen también teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Dios quiere transformar nuestra crisis en oportunidad. Dios quiere que en esta crisis sirva para que vos tomes esa oportunidad, para que yo tome esa oportunidad, para que tomemos la oportunidad como iglesia y vayamos hacia lo que Dios quiere. Es un tiempo especial y es un tiempo delicado también. ¿Por qué? Porque hablamos del cómo, hablamos del cuánto, que es ilimitado, pero ahora hablemos del cuándo, porque hay un tiempo también, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y mira, cuando hablamos del cuándo, quisiera decirte que el tiempo es ahora, sí, ahora. Ahora, en este preciso momento, mientras me estás mirando ahí por tu televisión, por tu celular, por tu pantalla, ahora, este es el tiempo. Grábatelo bien. Escucha, mirá, te lo digo así. Ahora, sí, ahora. Entonces, no dilates. Hay decisiones que tenemos que tomar. Son las decisiones que tenemos que tomar ahora. Decisiones de ir por la obediencia de Dios. Decisiones de no transar. Decisiones de reaccionar. Decisiones de no quedarme en el pantano. Decisiones de decir, ya no voy a quejarme más. Voy a ir por lo que pueda Dios mostrarme para adelante. Decisiones de aprovechar el tiempo y empezar a hacer un curso y estudiar y aprender idioma. Tal vez el idioma abre campos por todos lados. Empezar a estudiar, aprender idioma. Si vos sos joven, adolescente, con esto del Zoom y demás, muchas veces algunos colegios todavía están que no le encuentran la vuelta todavía y a veces tenemos tiempos libres y no sabemos qué hacer y nos enganchamos con la compu y a jugar y demás. Y está genial jugar, pero aprovecha el tiempo. Hay cursos de programación gratis, hay cosas que te pueden ayudar para el presente y para el futuro. Aprovechemos, chicos, aprovechemos, gente. No hay edad para esto. Mirá, yo estoy por cumplir 50 años y este año empecé un curso que dura 2 años. La verdad que ni tenía idea que iba a haber pandemia, pero justamente el otro día Patri me hizo reflexionar esto y me hizo, qué bueno que